Estamos de vuelta con más de la edición estelar de Next Noticias y estas 3 semanas de protesta han traído también un sinnúmero de situaciones que nos gustaría analizar. Por eso hemos invitado esta tarde a Juan Carlos Araúz, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados. ¿Qué tal? Bienvenido a Next Noticias. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los televidentes. Señor Araúz, ya ustedes se han pronunciado, hicieron una conferencia de prensa donde pues pidieron también que los 3 órganos del Estado se unieran para resolver esta crisis. Ya pues ha empezado esta mesa única del diálogo en donde se ha visto tal vez pequeños avances. Los gremios también de las empresas privadas han pedido, han solicitado también unirse a esta mesa del diálogo. Primero sus impresiones acerca de cómo avanza esta situación. Bueno, lo que hay que poner en contexto es que la situación va excediendo el tiempo al que los panameños hemos estado acostumbrados a mantener algún tipo de diferencia, algún tipo de enfrentamiento, de pensamiento, de ideas, y esto hace que las características de esta situación sean entendidas de una forma diferente. Eso implica también comprender que todos debemos ser conscientes que nadie tiene la verdad absoluta, y todos tenemos la oportunidad, obviamente, de comprender las dimensiones de los reclamos de cada sector, y lo que debemos ser garantes todos los sectores de la sociedad es que esto no se transforme en una batalla de comunicados o de posiciones, sino que en el entendimiento que cada quien tiene un derecho de expresar un razonamiento sobre los acontecimientos. Surge entonces el desafío de cómo nos vamos a entender como sociedad, porque los reclamos que iniciaron por los maestros, los obreros, los pueblos originarios, representan una legitimidad, un clamor al cual toda la sociedad tiene que prestar atención, y obviamente las autoridades encontrar o tratar de encontrar las soluciones, y el resto de los actores también tenemos que contribuir de una manera en donde los planteamientos que se vayan a realizar tienen que buscar equilibrios. Sin embargo, la coyuntura exacta sobre cómo se va a resolver esos reclamos que manifiestan los sectores que iniciaron las protestas y las manifestaciones escapa también al hecho de fondo. Es decir, aquí hay un agotamiento de la institucionalidad panameña que coincide con toda la gravedad de la pandemia, con el agotamiento de muchas situaciones personales, familiares, colectivas. Es decir, estamos viviendo una acumulación de muchos puntos. Que eso no sea el motivo entonces para que todos podamos aportar un grano de arena en el entendimiento que, como ayer o como en todas las épocas de Panamá, cada conflicto se ha resuelto con el diálogo, con el entendimiento, y todos tendremos en un momento determinado que ceder posiciones para avanzar, sin perjuicio que hay una lección aprendida, y es la que nosotros quisiéramos que toda la sociedad pueda ir asentándola. Y esa lección aprendida es la participación ciudadana en la cosa pública, la participación ciudadana en exigir mejores días y un mejor funcionamiento del Estado, que es una lección con la cual toda la institucionalidad panameña cambia hacia futuro, y con ese es el aprendizaje con el cual nosotros quisiéramos quedarnos, indistintamente de cuáles son esas respuestas coyunturales que se van a presentar a la luz de las situaciones y realidades que nos aquejan. Claro, señor Araúz, y usted ha mencionado varias cosas. Quisiera irme al tema de dónde ponemos la línea, porque de hecho todos entendemos que estas protestas son legítimas. Como usted lo ha mencionado, hemos llegado a un momento de hartazgo, una acumulación de muchas cosas y tal vez también de muchos gobiernos y de muchos problemas sin resolver. Hay una protesta, hay una queja que es legítima. Pero ¿a dónde se marca esa línea de una protesta legítima a un delito? Porque hemos visto casos de ambos lados. Por un lado, pues los carros vandalizados, pero por el otro también personas que se vieron afectadas por los enfrentamientos por parte de la policía. Entonces, ¿dónde marcamos esa línea? Sí, lo primero es el entendimiento de lo colectivo. Desde nuestra perspectiva, todo lo colectivo y con los reproches y reclamos con los que se inicia esta serie de enfrentamientos tiene una legitimidad a tal punto
que las propias autoridades han tomado en la mayoría de los casos la decisión de no irrumpir en el ambiente en el cual esa colectividad hacía ejercicio de su derecho a disentir y a expresar el desagrado por las situaciones que se plantean. Sin embargo, hay que recordar que es el Ministerio Público y las autoridades como la Policía Nacional las que en un momento determinado pueden racionalizar en sitio que es diferente a una protesta colectiva en donde se ve un conglomerado de individuos ejerciendo una reclamación y cuando se presentan elementos que los diferencian, es decir, cuando un individuo tiene un comportamiento que sobresale del resto de los manifestantes y que ese comportamiento podría ser resultante con hechos que agraven la situación tensa, porque en un momento determinado, y yo soy del criterio en el que la Policía Nacional debe guardar este ambiente de distancia para no provocar y que exista una chispa que obviamente detone. ¿Qué pasó en Santiago? Hubo este momento de represión en Santiago que terminó pues encendiendo esta chispa y que esa misma noche las personas del área quedaron vandalizando este carro de la Policía Nacional y prendiendo en fuego varias llantas y objetos que tenían alrededor y quedó haciéndose más difícil la situación. Sí, y en efecto, se trata justamente de eso. A la luz de una manifestación cívica con un contenido y una programación en unos reproches, obviamente el uso de la fuerza, de la violencia, la destrucción de establecimientos, propiedades del Estado, van perdiendo la legitimidad quienes se encuentran en ese sitio puntualmente y se les registra en videos cometiendo actos que son delitos. Obviamente la autoridad tiene que irrumpir para impedir que obviamente se propague la situación de confusión, pero todo esto ya pasaría a un cauce judicial y en el cauce judicial obviamente surgirá todo el debate de la prueba y de la identidad y de las consecuencias que una persona debe atravesar en el contexto que se encontraba, porque hay que también recalcar esto. Los contextos en los cuales se realizan esos ejercicios son los que van a determinar justamente si estamos o no estamos ante una conducta que deba ser condenada penalmente, y ese contexto entonces tiene que arrojar lo siguiente: para que exista un delito debe haber una motivación, es decir, cuál es la motivación con la cual ese individuo realiza tal acto. Si la motivación se compadece obviamente con los elementos del delito, obviamente el juez debe sancionar. Pero en el análisis minucioso que le toca al Ministerio Público y el juez de garantías luego en una etapa de imputación, se va a determinar si realmente estamos ante hechos que tenían esa motivación puntual en el individuo que se encuentre frente a los estrados del tribunal. El mayor consejo en este momento es prudencia y en el entendimiento que las propias personas que se encuentran manifestándose también tienen que tener un hilo conductor de comunidad para saber cuando existe una persona que no forma parte de la habitualidad, de la rutina que se está llevando, deben comunicarlo al Ministerio Público. Yo invitaría al Procurador General de la Nación a habilitar a una línea especial en la que los manifestantes pudieran reportar la presencia de un individuo con un comportamiento distinto a los propios manifestantes para evitar que la legitimidad de la causa se vea afectada, y de esa manera todos podríamos empezar a determinar los contextos sobre los cuales nadie tendría que sentirse afectado por la irrupción del Ministerio Público o el ejercicio de la fuerza en condiciones determinadas. Claro, y eso me lleva al caso en Biguí, en la frontera entre Chiriquí y Veraguas, donde dos personas grabaron videos en donde hablaban pues de detener estos convoys de este corredor humanitario que ya se había pues programado que pasaran hacia la ciudad capital, y luego se les gira una orden de captura, son aprehendidos, llegan voluntariamente al Ministerio Público y se les detiene por la apología del delito. Me gustaría que hiciéramos docencia para explicar en qué consiste la apología del delito y qué diferencia este caso del resto de las protestas en todo caso, ¿no? Claro, la diferencia va a estar en que es el Ministerio Público como titular de la acción penal pública que decide cuándo ejercitarla. Es decir, el Ministerio Público
habrá encontrado elementos diferenciadores en ese registro de video que hace obviamente diferenciarlo del contexto del resto de los acontecimientos que mantienen los cierres y protestas. Esa discrecionalidad del Ministerio Público está obviamente en la posibilidad de haber notado algo distinto en medio de las manifestaciones que obviamente tiene que tener alguna connotación de intervención, porque toda la sociedad quedó de alguna manera sorprendida Claro. con los videos que circularon de forma masiva, en el entendimiento que el tono de la protesta estaba tomando mayor beligerancia o agresividad, y en un momento determinado es obligación de las autoridades impedir que eso obviamente tenga algún desenlace trágico. Obviamente, aquí hay que reconocer que una cosa es el primer contexto en el que el Ministerio Público ejerce la acción penal, y otra va a ser que podamos estar ante figuras delictivas que necesitan lo que les explicaba hace un rato, un contexto, una finalidad. Y allí obviamente, cuando, y como todo, usted siempre, toda la sociedad está habituada, por ejemplo, a que los obreros de la construcción hagan ejercicio del derecho de protesta, y ese ejercicio del derecho de protesta siempre ha tenido alguna característica de entendimiento pleno en la sociedad, es decir, una legitimidad. Okay. ¿Y la apología del delito, para terminar, señor Araúz, sí, la apología del delito sería qué? Todo aquel que pretende hacerse justicia por su propia mano, o que incentiva a otro a la comisión de un hecho delictivo. Es decir, el individuo toma un comportamiento en el que él es la autoridad, Okay. y él ejerce un control sobre otro de alguna manera que le puede inducir a aplicar una sanción. Es decir, todo aquel que diga yo puedo sancionar a alguien de una manera determinada estaría ejerciendo una apariencia de que está asumiendo la justicia por sus manos. Todo esto lo debemos entender como apariencias hasta que los contextos obviamente sean determinados por una investigación objetiva y los testimonios y todo lo que se necesita en un proceso. Señor Araúz, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Hasta pronto. El presidente del Colegio Nacional de Abogados, pues tratando de explicarnos un poco esta diferencia, esta línea que se dibuja entre protestas legítimas y también el desorden público.